¿Alguna vez te has preguntado por qué somos tan diferentes unos de otros? ¿Qué hace única a nuestra personalidad? Hoy exploraremos cómo Raymond Cattell, un psicólogo pionero, revolucionó nuestra comprensión de la personalidad usando las matemáticas para descifrar sus misterios. Raymond Cattell nació el 20 de marzo de 1905 en Staffordshire, Inglaterra. Desde muy joven, mostró un talento excepcional tanto para las matemáticas como para la psicología. Se graduó en psicología en el King's College de Londres siendo uno de los más jóvenes en hacerlo. En 1937, emigró a Estados Unidos, donde continuó su trabajo en la Universidad de Illinois. Cattell fue un pionero en el campo de la psicología de la personalidad. Su trabajo se centró en el análisis factorial, una técnica estadística que le permitió identificar los rasgos fundamentales de la personalidad humana. Cattell falleció el 2 de febrero de 1998, dejando un legado inmenso que sigue siendo relevante hoy en día. Cattell no solo era un apasionado de la psicología, sino también de la ciencia ficción. Creía que en el futuro, la inteligencia artificial podría analizar la personalidad con aún más precisión, y que incluso podríamos predecir el comportamiento humano en situaciones complejas. Según Cattell, la personalidad no es algo fijo o inmutable, sino que es aquello que nos permite predecir lo que una persona hará en una situación determinada. En lugar de basarse en teorías abstractas, Cattell utilizó un enfoque empírico y matemático, basándose en datos objetivos para comprender la personalidad. Cattell utilizó una técnica llamada análisis factorial para identificar los rasgos de personalidad. A través de esta técnica, pudo agrupar diferentes características de la personalidad en factores que nos permiten entender cómo nos comportamos. En su investigación, Cattell identificó 16 factores clave de la personalidad. Estos factores no son simples características, sino rasgos fundamentales que nos definen como individuos. Algunos de los factores más destacados son: afabilidad, la capacidad de ser amigable y cooperativo con los demás. Razonamiento, la habilidad para resolver problemas y pensar lógicamente. Estabilidad, la capacidad de mantener el control emocional ante situaciones difíciles. Dominancia, la tendencia a liderar y tomar el control en situaciones sociales. Estos factores y otros más conforman la estructura de la personalidad según Cattell. Al entender cómo se combinan, podemos anticipar cómo una persona reaccionará en diferentes contextos. Para medir estos rasgos, Cattell desarrolló el cuestionario 16PF. Este test contiene 185 preguntas que evalúan diferentes aspectos de la personalidad de una persona. Las respuestas se organizan en escalas bipolares, donde se evalúan dos extremos de una característica. Por ejemplo, se mide desde introvertido hasta extrovertido. Los resultados del 16PF permiten crear un perfil de personalidad único, que puede ser útil en diversos ámbitos como la orientación vocacional, la selección de personal y la investigación psicológica. ¿Sabías que incluso la NASA lo ha usado para evaluar a sus astronautas? Saber cómo reaccionará alguien en situaciones extremas es clave cuando se trata de enviar personas al espacio. Ahora vamos a explorar algunos conceptos clave en la teoría de Cattell. Rasgos superficiales versus rasgos fuente. Cattell distinguió entre los rasgos superficiales, que son fácilmente observables, y los rasgos fuente, que son las bases profundas de nuestra personalidad. Los rasgos superficiales pueden cambiar dependiendo del contexto, mientras que los rasgos fuentes son más estables. Análisis factorial. El análisis factorial es una técnica matemática que agrupa características similares en factores, lo que permite entender la personalidad en términos de rasgos fundamentales. Medición objetiva. A diferencia de otros enfoques más subjetivos, Cattell usó un método objetivo para medir la personalidad, lo que eliminó los sesgos personales y permitió una evaluación más precisa. Heredabilidad de la personalidad. Cattell también estudió la heredabilidad de los rasgos de personalidad, es decir, qué tan influenciados por la genética son nuestros comportamientos y características. El trabajo de Raymond Cattell ha tenido un impacto duradero en la psicología. Sus investigaciones han permitido a los psicólogos entender la personalidad humana de una manera más científica y objetiva. Su enfoque basado en el análisis factorial continúa siendo un pilar fundamental en la psicología moderna. Gracias a Cattell, hoy tenemos una comprensión más profunda de por qué somos como somos, y cómo predecir nuestros comportamientos en distintas situaciones. Y todo comenzó con un enfoque matemático y empírico que cambió la forma en que vemos la personalidad.